En esta quinta sesión platicaremos sobre el flujo sanguíneo renal. Y en este primer video estaremos comentando cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo renal. Bien, si contrastamos la circulación cerebral con la circulación renal, hay aspectos que son rápidamente aparentes. Número uno es que el peso del cerebro es aproximadamente de 1,5 kilos, mientras que el peso de ambos riñones anda en el orden de 280 gramos. Sin embargo, la circulación renal recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, mientras que la circulación cerebral recibe una fracción menor del gasto cardíaco. Esto en términos absolutos representa 1.200 mililitros por minuto para la circulación renal y 840 para la circulación cerebral. Este flujo corregido por 100 gramos de tejido, pues es rápidamente aparente que el riñón recibe por cada 100 gramos de tejido mucho más flujo que lo que recibe el cerebro. El siguiente aspecto es que el consumo de oxígeno por la circulación cerebral o por el cerebro es aproximadamente del 18% del total. Son 45 mililitros de oxígeno por minuto, mientras que el riñón recibe 22 mililitros por minuto, es decir, aproximadamente el 9% del consumo de oxígeno total. Si uno ahora corrige este consumo de oxígeno por 100 gramos, es muy aparente el hecho de que la circulación renal por cada 100 gramos tiene un consumo de oxígeno mucho más elevado que la circulación cerebral. Sabemos pues que el flujo tiene como propósito en principio satisfacer las demandas del consumo de oxígeno, y si obtenemos un cociente del flujo sanguíneo versus o sobre el consumo de oxígeno, veremos que el riñón por cada unidad de consumo de oxígeno recibe 54 veces más flujo, en contraste con lo que sucede en la circulación cerebral, que por cada unidad de consumo de oxígeno recibe 18 veces más flujo. Por otra parte, y a consecuencia de ello, entonces la disponibilidad de oxígeno versus el consumo, pues es 11 veces en el caso de la circulación cerebral y de 4 veces en la circulación renal y de 4 veces en la circulación cerebral. En consecuencia, podemos decir que el consumo de oxígeno renal en condiciones basales es alto, y ya lo decíamos. Por cada 100 gramos de tejido recibe 7.8 mililitros de oxígeno por minuto por cada 100 gramos versus 3.2 en el caso de la circulación cerebral. Pero el otro aspecto es que el flujo sanguíneo renal excede con mucho las demandas metabólicas renales. Y puede uno preguntarse qué sentido tiene que un órgano reciba un flujo que exceda a sus demandas metabólicas renales. Bueno, voy a plantear cuál es la magnitud del flujo sanguíneo renal por día. Si sabemos que por minuto cruzan a través de la circulación renal 1.200 mililitros de sangre por minuto y el día tiene 1.440 minutos, eso significa que en un día atraviesa los riñones 1.728 litros por día. Si uno divide estos 1.728 litros por día entre el volumen sanguíneo, verá uno que el volumen sanguíneo le da 275 veces la vuelta a la circulación renal por día. De manera entonces que este exceso de flujo con respecto a las demandas metabólicas tiene como propósito fundamental el permitir que el riñón cumpla con la función fundamental de regular el volumen y la composición de los líquidos corporales. Bien, entonces el flujo sanguíneo renal
que es aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, ingresa al riñón y se distribuye el 90% de él hacia la corteza, mientras que el 10% se dirige a la médula. Esta distribución intrarrenal permite entonces que la corteza tenga una presión parcial de oxígeno tisular del orden de unos 50 milímetros de mercurio, mientras que la médula, con relación a la corteza, trabaja básicamente en un ambiente hipóxico, porque su presión parcial de oxígeno tisular es del orden de 15 milímetros de mercurio. Bien, de la sangre o del flujo que llega a la médula, el 8% va a la médula renal externa y el 2% a la médula renal interna. Hay que recordar que en la médula renal externa está un segmento tubular metabólicamente muy activo, que es la porción ascendente gruesa del asa de Henle. El flujo sanguíneo medular durante muchos años se le dio poca atención, pero en años recientes y cada vez de forma más contundente, se ha demostrado que aunque la médula recibe solamente el 10% del flujo sanguíneo renal, participa en aspectos de la fisiología renal y corporal que son críticos. Uno de ellos es que este pequeño flujo sanguíneo medular renal participa en el establecimiento del mecanismo de concentración y dilución urinaria, lo cual nos permite tener independencia del medio ambiente. Segundo, participa en el control de la excreción urinaria de sodio. Y finalmente, participa en la regulación de la presión arterial a largo plazo. De manera entonces que la participación del flujo sanguíneo medular renal está siendo destacada cada vez más. Bien, hemos aprendido que como concepto general en la fisiología, que el trabajo determina el consumo. Y este aumento en el consumo se satisface básicamente por dos maneras. De acuerdo al principio de Fick, cuando yo tengo un aumento en el consumo de oxígeno, tengo dos maneras de satisfacerlo. Uno es aumentando el flujo y otro es aumentando la diferencia arteriovenosa de oxígeno. De manera entonces que en términos generales hemos aprendido que el trabajo determina el flujo. Bien. En la corteza renal, sin embargo, sucede un evento fisiológico característico. En este sitio, ahora el flujo es el que determina al trabajo y este, a su vez, el aumento en trabajo determina el aumento en el consumo. De manera entonces que en la corteza, a diferencia de lo que sucede en muchos otros territorios, incluso en la médula, el flujo determina el trabajo. De manera que la diferencia arteriovenosa de oxígeno a través del riñón es pequeña y prácticamente constante. Si uno analiza la función básica del riñón, pues es su función reabsortiva, porque si filtra una gran cantidad de líquido, en esencia pues tiene que reabsorber ese líquido, de manera que el trabajo de transporte es el elemento que define el consumo de oxígeno. Y vemos que existe una relación prácticamente lineal entre el transporte de sodio a nivel tubular y el consumo de oxígeno. Pero es interesante el hecho de que aun cuando yo no tenga transporte de sodio, tengo un cierto consumo de oxígeno, de lo que habla que se requiere de consumir parte del oxígeno para poder mantener la estructura. Entonces, en la corteza el flujo determina al trabajo, mientras que en la médula el trabajo determina el flujo. ¿Cuáles son los determinantes básicos del flujo sanguíneo renal? Bueno, partiendo de la ecuación fundamental de la hemodinámica que dice que flujo es igual a la diferencia de presión entre resistencia, entonces esta diferencia de presión se refiere a la presión de entrada, que es la presión arterial media,
la presión de salida sería la presión venosa renal media, que es del orden de unos 4 o 5 milímetros de mercurio, y la resistencia estaría dado fundamentalmente por las resistencias aferentes y eferentes. Sin embargo, es importante destacar aquí las magnitudes de estas resistencias aferentes y eferentes. Si se observa en esta tabla, vemos que el porciento de la resistencia vascular renal total con la que contribuyen, por ejemplo, las arteriolas aferentes es del orden de un 26%. Sin embargo, las arterias interlobulares, arciformes e interlobulares también participan con un buen porcentaje, aproximadamente 16%. De manera entonces que la resistencia aferente no solamente está dado por la arteriola aferente, sino por todos los vasos prearteriolares aferentes. En contraste, se destaca en esta tabla que la arteriola eferente por sí sola explica una buena magnitud del porcentaje de resistencia vascular renal total, casi el 43%, mientras que los capilares peritubulares contribuyen con un 10% de la resistencia vascular renal total. ¿Qué podemos concluir de esta tabla? Pues podemos concluir que, en principio, de las dos resistencias básicas que tiene el riñón, en condiciones basales la resistencia eferente es mucho más alta que la resistencia aferente. Bajo esas circunstancias, entonces, cuando tenemos una presión de perfusión de 100 milímetros de mercurio, el juego de estas resistencias hacen que la presión en el capilar glomerular sea del orden de unos 35 milímetros de mercurio. Bien, en esta figura que tienen aquí, lo que se observa es cómo va cayendo la presión desde la arteria renal hasta la vena renal, y vemos que, bien, pues un elemento que determina la resistencia es la resistencia aferente, que hace caer la presión. Luego la presión en el capilar glomerular prácticamente se mantiene y luego vuelve a caer la presión a nivel de la arteriola aferente y continúa descendiendo la presión hasta que la sangre egresa por la vena renal. Ok, vamos a platicar sobre los efectos de modificar de manera aislada o conjunta la resistencia aferente y la resistencia eferente sobre la presión en el capilar glomerular, que es la presión hidrostática, y el flujo sanguíneo renal. En un primer escenario, vamos a hacer la consideración aquí, del cual no es estrictamente la realidad, que las resistencias aferentes y eferentes fueran de una magnitud semejante. La razón de hacer esta consideración es porque es importante, en principio, entender cómo es que estas resistencias modifican tanto el flujo como a la presión en el capilar glomerular. Ya hemos dicho, insisto, en que en condiciones basales la resistencia eferente es más alta que la resistencia aferente. Bien. Si ahora procedemos a inducir un aumento en la resistencia aferente, lo que observamos en principio es que al aumentar esta resistencia aferente suceden dos cosas. Primero, cae el flujo y segundo, cae la presión en el capilar glomerular. Si en otro escenario lo que hacemos en principio es aumentar la resistencia eferente de manera selectiva, lo que observamos es que cae el flujo, pero la presión en el capilar glomerular aumentará, dado que esta resistencia es la resistencia de salida del glomérulo. Finalmente, si tenemos un escenario en el que las dos resistencias están aumentadas, bueno, pues eso hará aumentar todavía más el flujo, porque estas resistencias están dispuestas en serie, mientras que la presión en el capilar glomerular puede estar prácticamente sostenida a sus niveles normales. Bien. Con esto podemos entonces generar un diagrama que va a ser útil para comprender la participación de los factores que determinan el flujo sanguíneo renal y la presión hidrostática en el capilar glomerular. En este diagrama
lo que está con flechas negras es un efecto positivo y lo que está en flechas rojas es un efecto negativo. Entonces, hablando del flujo sanguíneo renal, podemos decir que sobre el flujo sanguíneo renal tiene un efecto positivo la presión arterial media. A más presión arterial media, mayor flujo sanguíneo renal. La resistencia arteriolar aferente, por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, tiene un efecto negativo, de manera que a mayor resistencia arteriolar aferente tenemos menos flujo sanguíneo renal. Y cuando se aumenta la resistencia arteriolar eferente, esta tiene un efecto negativo sobre el flujo sanguíneo renal. De manera entonces que el flujo sanguíneo renal está determinado básicamente por estos tres elementos. Uno positivo, que es la presión arterial media, y dos negativos, que son la resistencia tanto aferente como eferente. En contraste, si ahora analizamos la presión hidrostática capilar glomerular, vemos que la presión arterial media pues tiene un efecto positivo sobre la presión hidrostática. La resistencia arteriolar eferente tiene un efecto negativo, de manera que si yo aumento la resistencia arterial eferente disminuye la presión hidrostática. Pero contrario a lo que se observa en el caso del flujo, ahora la resistencia eferente tiene un efecto positivo sobre la presión hidrostática en el capilar glomerular. Estos dos esquemas los utilizaremos en las siguientes secciones del curso para entender mucho de la dinámica o de la hemodinámica renal. Este cuadro en esencia resume lo que se ha planteado en la diapositiva anterior, es de hecho una síntesis y refiere si los cambios en resistencia aferente y eferente, qué efectos tienen sobre el flujo sanguíneo renal y la presión del capilar glomerular. Si los cambios van en la misma dirección, tanto resistencia aferente o eferente, es decir, si aumenta la resistencia o disminuye la resistencia en la misma dirección de ambas resistencias, entonces los efectos sobre el flujo son aditivos, mientras que si las resistencias aferente y eferente van en dirección opuesta, en diferente dirección, sus efectos sobre flujo sanguíneo serán opuestos. Por el contrario, cuando la resistencia aferente y eferente cambian en la misma dirección, estos tienen efectos opuestos sobre la presión hidrostática en el capilar glomerular y si tienen cambios en diferente dirección estas resistencias, estos tendrán efectos aditivos sobre la presión en el capilar glomerular.